Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar justamente de un tema que nos ocupa desde la cultura y no solo desde la cultura, que es corrupción y cultura. Para ello me acompañan, y agradezco muchísimo a las tres colegas que me acompañan aquí, somos puras mujeres, la doctora Jacqueline Pechard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con una larga trayectoria en términos de analizar y abordar el tema de la corrupción y no solo, también por supuesto la transparencia. Nos acompaña también Pilar Villela, artista visual que se ha encargado también de averiguar todo esto que pasa en los circuitos y el mercado del arte en relación también a la corrupción, entre otros muchos temas. Y la doctora Isa Luna Pla, coordinadora del área de Derecho de Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que tenemos un enfoque desde la investigación y la educación, desde el arte y desde las instituciones. Y creo, doctora Jacqueline Pechard, que me gustaría empezar por ahí. Okay. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué entendemos cómo es este fenómeno de la corrupción? Bueno, hay distintas maneras de definir la corrupción, pero yo diría que es la utilización de un cargo público para fines privados. Y esa utilización puede ser utilizar el dinero o utilizar la capacidad de tomar decisiones, pero para beneficio personal en lugar de para cumplir lo que son las funciones de las instituciones. Entonces, desviar lo que debe ser las funciones de los distintos cargos públicos hacia intereses privados. Esto quiere decir que no hay que tomar en cuenta solamente que la corrupción suceda en el sector público, también sucede en el sector privado. De hecho, buena parte de los actos de corrupción se encuentran en la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen privados ciertos intereses en la relación, por ejemplo, en la contratación de algún servicio o en la construcción de alguna obra pública, y ahí hay una contratación con privados y es ahí en donde hay el desvío de recursos o la utilización de la capacidad de decisión para favorecer intereses privados en lugar de a los intereses colectivos. De acuerdo. Y antes de irnos a cómo se han construido organismos, instituciones para alejarnos de este fenómeno de la corrupción, doctora Isa Luna Pla, ¿cuál sería el papel de los académicos, de los universitarios, no solo de la UNAM, sino en general, para mirar la corrupción? ¿Cuál es la labor académica al respecto? Bueno, nosotros desde la UNAM lo que hacemos es investigar con diferentes metodologías y con diferentes ciencias, no solamente de las ciencias sociales, sino también ciencias naturales, entender cuáles son los comportamientos humanos que nos llevan a cometer actos de corrupción, desde, como decía la doctora Pechard, desde actos públicos que son muy grandes, que se estructuran a partir de redes de múltiples personas con múltiples intereses, hasta actos individuales, ¿no? O individualizados que pueden abonar a un ambiente de la corrupción. Una de las partes fundamentales que nosotros investigamos es qué es lo que genera ese ambiente y qué parte de los comportamientos individuales puede hacer más corrupción. Por ejemplo, culturalmente hay una discusión si la corrupción tiene que ver con los mexicanos y las mexicanas y los países. La pregunta del millón. Sí, la pregunta del millón. Desde la ciencia es lo que nosotros podemos responder a esa pregunta, depende de muchos factores que no solamente son culturales, sino también contextuales. ¿Cuáles son culturales? Pues mira, todas las culturas, en todos los países del mundo, en todas las civilizaciones, se mira este fenómeno. Se mira este fenómeno y tenemos en común que somos muy recíprocos, ¿no? O sea, nos invitamos mutuamente a nuestras celebraciones y que además utilizamos un poco la mentira para poder convivir en sociedad, porque hay cosas que no les puedes decir a otras personas porque dejarías de ser sus amigos, ¿no? Entonces, la propia sociedad nos condiciona a ciertos índices de mentir, de actuar recíprocamente. Vamos a decir, en beneficio de un bien común. En beneficio de un bien común y de un bien social. Y lo que nosotros estudiamos es cómo esas prácticas en escala y convertidas, como decía la doctora Pechard, en un beneficio económico particular, se pueden convertir en un ambiente propicio para la generación de corrupción, y dos, en una escala que nos pueda hacer funcionan con esas mismas reglas, claro, exacerbadas
y centradas en intereses económicos. Después me gustaría, después de que le pregunte a Pilar un par de cosas que me interesan, me gustaría regresar al tema del observatorio que tienen en Jurídica, si estás de acuerdo. Pilar, generalmente hablamos de corrupción y pensamos de inmediato en cuestiones políticas, pero en la cultura y en el arte, sin duda, hay un fenómeno. Por una parte, una posibilidad del arte para denunciar, para hablar, para hacer notar, para invitar a los públicos artísticos o culturales a pensar desde el arte la corrupción. Y por otra parte, en la cultura también hay corrupción, entre los mercados del arte. Mira, en primer lugar, el arte, en la medida que es simbólico, pues puede hablar de muchas cosas. Puede hablar de fútbol, puede hablar del clima. Entonces, yo no sé si señalaría al arte como un ámbito privilegiado de denuncia política, aunque sin duda hay mucha obra que tiene esa función. En el otro sentido, y ahí no hablaría como artista, sino estaría aquí en mi papel de representante de, eso sería un representante del precariado que trabaja en cultura. Claro. Y en ese sentido, y siguiendo lo que decía la doctora, de lo que tendríamos que hablar, si tomamos esa definición, es de la relación que hay entre la iniciativa privada y el Estado como en las instituciones culturales del Estado, además entendiendo cultura en un sentido decimonónico como las 7 bellas artes y no como en el sentido que se habla de una cultura de la corrupción, que son dos sentidos radicalmente distintos. Entonces, cuando sigamos hablando igual, podemos platicar de la problemática mucho más específica de las instituciones culturales del Estado mexicano y cómo, si es que se da la corrupción en ellas, desde difusión cultural de la UNAM hasta la Secretaría de Cultura, pues eso, las instituciones del Estado los encargadas museos, de lo que entienden como cultura. No, la Secretaría de Cultura, muy en concreto, y los museos. Pues Jumex es un museo privado, entonces no hablamos de corrupción en ese caso. Pero en el caso de los museos de Limba, por lo menos si nos atenemos a la definición... También pudiera haber corrupción. También si pudiera haber. A alguien, aprovechas tu cargo para favorecer a alguien que no necesariamente. Discutimos ¿no? eso. ¿Cuál sería tu postura, Jacqueline? No, mi postura es que la corrupción efectivamente está centrada en quién tiene los recursos públicos, los recursos que son de toda la sociedad, ¿no? Los que vienen de nuestras contribuciones, ¿no? Como contribuyentes, pues, de nuestros impuestos. Ahí es donde está enfocado el tema de la corrupción, pero también se da corrupción en el sector privado por sí mismo. Y esto quiere decir el aprovechamiento de un cargo de dirección, de decisión, para no hacerlo a lo que aquello que debería de estar orientado. Entonces, si un museo de Jumex está orientado a las mejores expresiones, digamos, culturales del momento y yo favorezco a mis compadres, bueno, pues ahí hay un acto de corrupción. Estás aprovechando una capacidad de decisión para favorecer intereses particulares. Eso es un patrimonio y sus decisiones. Sí, pues sí, son líneas. ¿Cuál sería tu postura, Isa? Sí, yo creo que nosotros lo que estudiamos en el Observatorio de la Corrupción e Impunidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y el Instituto de Matemáticas es cómo las redes se construyen, ¿no? ¿Qué parte de las relaciones entre las redes de corrupción se construyen? Y lo que encontramos sistemáticamente es que efectivamente hay redes que giran en torno de las instituciones, ¿no? Muy seguramente, si pudiéramos estudiar el caso concreto en Conaculta, pues podríamos encontrar una red de beneficiarios de becas, de beneficiarios de programas específicos, que son prácticamente las mismas personas que conviven y que no permiten pues que diferentes otras personas puedan acceder a ese tipo de recursos, ¿no? Lo vemos en las empresas, en las grandes instituciones también, cuando se contratan obras públicas o se contratan trabajos. Igual es la misma cantidad de proveedores, lo que nos muestra pues que hay una falta de competencia a partir de estas prácticas de favoritismo que mencionaba la doctora Pechard. Te veo inquieta, Pilar. Así soy. ¿Cuál sería tu posición en Pues es que es un tema muy, muy complejo. Digo, yo soy miembro del Sistema Nacional de Creadores, es decir, y como jurado puedo decir que tienen, como parte del observatorio, su sistema de evaluación es ejemplar.
realmente porque es algo que es muy susceptible de ser cuestionado, los controles que tienen son impresionantes y la rigidez con la que se llevan a cabo los procesos de selección. Hay dos cosas que me llaman la atención en esta discusión. Uno, implican muchas peticiones de principio. O sea, el Estado como garante absoluto de un bien común es problemático. O sea, es un tema increíblemente complejo. Claro. En mi experiencia, justo los dos casos que mencionaron, que son además los que la prensa cultural disfruta más de sacar al aire, ¿no? Del favoritismo por tal o favoritismo por cual, sobre todo en la medida en que en el arte exponer obras de tal o cual artista hace que esa obra valga más. Entonces hay un beneficio económico directo. Y ahí hay una posibilidad de corrupción. Yo no creo que la corrupción, yo supongo que el sector cultural, porque es de los más pobres, sin duda, en términos de los dineros que da el Estado, es uno, en ese sentido, de los menos corruptos. Lo interesante es cómo, y me gustaría llamar la atención sobre eso, porque después de mucho pensar, creo que fue el único tema que se me ocurrió. Lo que pasa es que lo que sí ocurre, por ejemplo, en la gestión de museos, y ocurre mucho, es que la legislación vigente es totalmente disfuncional. Y entonces los operativos se ven forzados a hacer una serie de maniobras dudosas para poder operar estas instituciones, sin obtener ningún beneficio personal. O sea, incluso en detrimento de su... Y eso sí lo vería a la luz de una cultura de la corrupción, en el sentido de cultura amplio, ¿no? De bueno, pues ni modo, pero vemos cómo le hacemos. Como en un sentido más antropológico. ¿Por qué no volvemos en unos segunditos, Jacqueline, al tema y a la cuestión que ha puesto Pilar ciertamente en el centro, que es cuando la corrupción es producto de una intención específicamente diseñada para eso y cuando es producto de un hueco y de una ausencia de legalidad clara y de procesos legales claros? Volvemos en un segundito, estamos hablando de corrupción y cultura, no se vaya un segundito. Estamos de vuelta en Observatorio Cotidiano hablando de corrupción y cultura. Jacqueline, estábamos hablando entonces este tema que Pilar nos puso en el centro, que es ¿en dónde está la frontera de lo ilegal y la corrupción? Porque no es lo mismo ilegalidad que corrupción. Así es. A ver, una de las cosas en las que se enfoca la corrupción es que haya un apego a la norma. Ahora, ese apego a la norma puede ser que tenga una cantidad de huecos, de resquicios que hacen que un acto apegado a la legalidad, por ejemplo, en una contratación, en una asignación de recursos, ¿no? A través de ciertas normas, tú puedas estar efectivamente, digamos, desviando el sentido de la norma, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con lo que comúnmente llamamos el Estado de Derecho, es decir, qué tanto el conjunto de normas realmente es un conjunto de normas que sirve para que apegándote a tú puedas lograr el propósito. Y esto, si no hay una buena rendición de cuentas, si no tú no puedes identificar qué fue lo que pasó con lo que tú asignaste o el contrato que tú firmaste, si tú no ves qué pasó con eso, entonces puede ser que el contrato se haya llevado a cabo siguiendo todas las normas de la ley de adquisiciones, por decir algo, ¿no? Entonces puede estar apegado a la norma y sin embargo estar violentando el objetivo último, que es que cumpla con el fin al que está destinado, ¿no? Claro, y pienso, a propósito de esto, es una pregunta para Isa o para Pilar, en el arte hay este problema en el que yo no puedo hacer un concurso con 3 propuestas de una ópera, porque yo lo que quiero es que cante Camarena.
Y Camarena cobra tanto y no es comparable con otros artistas, otros cantantes similares. O yo quiero que esté Ai Weiwei el próximo año en el MUAC. Y eso cuesta lo que cobra Ai Weiwei. Y no puedo hacer un concurso que avale a otros artistas porque solo Ai Weiwei es Ai Weiwei, ¿no? Entonces, o cualquier otro, Carlos Amorales, no sé, Pilar, lo que se nos ocurra. No solo en artes visuales, también la actuación de Tavira pues es distinta que la de Héctor Bonilla, no sé. Entonces, ¿cómo podemos abordar este hueco que decía la doctora Pechard en términos de observación yo creo que, jurídica? Sí, yo creo que ahí el marco jurídico es suficientemente flexible en algunos casos como para poder permitir pues que la cultura pues persiga sus objetivos, que son muy diferentes a los objetivos del Poder Ejecutivo o los del Poder Legislativo. Pero claramente sí, en algunos casos sí chocamos con normas de contratación, como bien las dices tú, que se tratan de estandarizar a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de los temas, ¿no? Claro. Que lo que busca el Estado es, con unos objetivos de eficiencia presupuestal y con objetivos de rendición de cuentas, pues todos tienen que fomentar la misma competencia. Pero claramente en el arte, pues los criterios son muy distintos, ¿no? Así es. Eso no significa que cuando tú tengas una exposición en uno de los museos y alguien pueda solicitar, si es un museo público, un acceso a la información de, oye, cómo gastaron, cómo contrataron, cuánto costó esta exposición. Eso no implica pues que no se responda con la verdad, ¿no? En la formación. Claro, y ahí más bien la transparencia es uno de los recursos y entonces a favor es la del... transparencia, sí. Pilar. Yo creo que aquí es importante distinguir de un tema legal y un tema administrativo. Y creo que esa importancia está en una cosa que los artistas tenemos muy conscientes. No es lo mismo la cosa que la representación de la cosa. No es lo mismo un cuerpo que un ciudadano, ¿no? Los juristas también lo tienen. Ahí habeas corpus. Entonces, en el caso concreto, que es el que pensé que sería interesante discutir, porque no sé qué tan conocido es de un público en general, el caso de la licitación, en mi experiencia me ha tocado componentes, ¿no? Pero si este señor es el especialista, ¿cómo? No se trata de cuál es el que cobra más barato, ¿no? Yo lo estoy trayendo porque es el especialista en esta materia, porque desarrolló una teoría particularmente interesante. Pero hay otras dos cosas que nada más quería poner en la mesa. Uno es, no sé si se acuerdan de Ya Págame INVA, capítulo 1000, capítulo 3000. Resulta que hay muchos trabajadores que tienen base, hay un sindicato, yo todo bien con los sindicatos, creo que es fundamental la defensa del derecho de los trabajadores, pero resulta que los trabajadores con una formación especializada no están contratados de base, ni mucho menos en el instituto. Entonces, pienso en un caso más o menos reciente de una muchacha que le pagaban por honorarios, en la administración del INVA le saca un solo recibo por tal, no me acuerdo, ayudar en la exposición fulanita, que en realidad era su trabajo prácticamente de un año. Hay un escandalazo en proceso. Cobró este dineral por hacer este trabajo cuando en realidad le estaban pagando muy poco por un trabajo de mucho tiempo. Ella salió del museo, quedó desprestigiada, la institución no salió a dar la cara y obviamente cara a transparencia, que es como la periodista que sacó el caso obtuvo los documentos, pues era un escándalo de corrupción. Y el escándalo en realidad es cuántas personas están trabajando en esas condiciones. Claro. ¿No? Y que, por otra parte, ninguno de los funcionarios que podría quejarse, que a muchos se quejan, puede salir a quejarse porque los castigarían y perderían su cargo. Y entonces tienen que decidir en Antígona con quién es su compromiso. Su compromiso es, en efecto, con el bien público y la nación, y ellos confían en su capacidad profesional de sacar adelante ese proyecto, o meterse en un pleito entre burocrático, administrativo, absurdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un universo paralelo de papel y entonces tienes que contratar a una persona extra que se dedica a producir esta imagen
de pseudolegalidad para que cuadre con estos instrumentos de transparencia. Es un mecanismo perverso, pero por eso me interesaba equipararlo a cómo ocurre en ocasiones en la academia, no en la mexicana, en la de todo el mundo. Yo creo que ahí el punto es que el artista, cómo se acomoda a esas circunstancias, que son circunstancias que a él lo obligan entre elegir, bueno, si yo lo que quiero es poder exhibir mi obra, pero tengo que ceñirme a este tipo de procedimientos, digamos, pues tú dices, pues él tiene la opción de qué hacer una u otra, pero yo creo que ahí lo que hay que enfocar es desde qué le exigimos a la autoridad. Entonces, cuando decimos la autoridad tiene que rendir cuentas, quiere decir que lo que hay que ver es qué procesos están teniendo para que la autoridad rinda cuentas y que no haga una pseudo rendición de cuentas, que estoy transparentando cuánto le pago sin decir exactamente los términos bajo los cuales les está pagando, ¿no? Que era lo que realmente debe de haber sucedido con el pago a esta persona, ¿no? No es le pagué un año, es qué tipo de trabajo técnico, especializado, etcétera, por qué, cómo se concentra. Pues eso es lo que quiere decir la rendición de cuentas, pero claro, sí creo que nuestra exigencia tiene que ser siempre del lado de que tanto las normas que obligan a la autoridad son normas que efectivamente cumplen con el propósito de transparentar en todos sus términos, ¿no? ¿Y de qué manera, ahí la pregunta sería, por ejemplo, Isa, cómo esas normas se adecúan o no a las necesidades específicas de comunidades como la científica, como la deportiva, que no hemos hablado, pero que es eso también muy especializada, o la artística? Sí, sí. O sea, ¿cómo es que la legalidad tiene que ocuparse de estos universos que le son tan ajenos a la propia, claro, al propio aparato jurídico? Claro. Pues lo que tiene que hacer es establecer mecanismos flexibles, pero todos basados en la legalidad, desde luego, pero también en una buena administración. Esos son los principios que persigue la legislación en todos estos ámbitos. Lo que es distinto es cómo se hacen los negocios, cómo se hacen las relaciones en cada uno de estos sectores. Pero ciertamente, como ya mencionaba Pilar, hay todos estos ámbitos, justo los que estabas mencionando, deportes, cultura, ciencia, puede haber muchas prácticas que se repiten en otros ámbitos que son cómo voy a burlar la ley, ¿no? Cómo voy a hacer, como no me da para que exactamente hagan lo que yo quiera, éticamente o no éticamente, legalmente o no legalmente, entonces ¿cómo le voy a hacer? Y esa es una particularidad que nosotros encontramos en todas las encuestas que se han levantado en este país sobre cómo nos comportamos en México frente a la legalidad, ¿no? Claro. ¿Qué tanto estamos dispuestas y dispuestos a cumplir con las normas? Claro. ¿O qué tanto estamos simplemente tratando de pelearnos contra ellas y viendo cómo las acomodamos? Y cuando tenemos intereses económicos, cómo nos beneficiamos de esto, ¿no? Claro, ganancias que pueden ser económicas o no, que pueden ser con otras ganancias artísticas. O que nos permitan un marco de flexibilidad para tomar decisiones y decir a este sí se le favorece y a este no se le favorece, por razones que no quiero explicar, ¿no? Claro, vamos a ir cerrando porque nos quedan 3 minutos de programa. ¿Con qué querrías empezar a cerrar? Visto de este lado lo entiendo, pero también puedes tener un lecho de Procusto donde lo que vas a hacer es acabar teniendo torcitos porque hay una legislación que no entiende, una legislación ciega, donde lo que está mal es la legislación. Claro, pero la legislación no es inamovible. Es la flexibilidad. Es flexible relativamente, claro, porque es muy compleja la manera en que se aplica, se produce, tiene innumerables agentes que participan en ella. Yo hablé de las artes porque me invitaron de artista, pero no creo que esta cuestión sea ni de lejos privativa de las artes. No creo que el problema sea que es un campo de especialización. Creo que hay una ceguera seria en estas medidas de cuando es un caso de corrupción de este señor, se robó no sé cuántos millones porque le dio el contrato a su compadre, y cuando el señor legislador o el señor diputado o el señor senador o el que hizo esta ley no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando,
porque Cuando hicieron vean las legislación comisiones de así. cultura hablando del caso que yo conozco, por favor. Claro. Vamos Entonces, a ir cerrando. Jacqueline, ¿con qué querrías? Sí, la verdad, yo diría una cosa muy sencilla. Creo que el tema de la corrupción no es un tema cultural, digamos. Creo que no somos culturalmente corruptos, ¿no? Es decir, creo que son cosas que están en nuestras propias estructuras, en las normas, las prácticas que vamos haciendo. Si las prácticas sociales que hacemos, esas son las que van orientando nuestra mente. Pero no es que nosotros tengamos una cultura, ¿no? Que seamos culturalmente corruptos. Que era algo que tú habías puesto también, Isa. ¿Con qué te despides? Claro, es un tema de contextos, ¿no? Es un tema también de cuáles son los incentivos que hacen que las personas nos comportemos así. En los experimentos científicos, lo mismo nos arrojan experimentos de comportamiento con estudiantes en una universidad de Estados Unidos que en una universidad en la India, porque tiene que ver con unas calidades humanas, antropológicas, mucho más profundas que la cultura, ¿no? Y no con necesariamente la necesariamente. mexicanidad. Bueno, pues es un tema amplísimo, es un tema que hay que regresar sin duda, estudiar, promover tesis y investigación específicamente sobre esta ruptura en el diálogo de una normativa que quizá tiene poco diálogo, yo estoy de acuerdo contigo, con los científicos, con los artistas y desde luego también con el área deportiva, que es uno de los huecos más importantes. Esto fue Observatorio Cotidiano en la Cultura y esto fue un programa sobre corrupción y cultura. Le invitamos a que nos acompañe en el siguiente programa. Hasta la próxima.